Señoras y señores, bienvenidos una vez más aquí a su programa semanal A Doble Nudo. Hoy les tenemos un buen programa, ya le vamos a decir de qué, pero primero, antes que nada, este humilde servidor Daniel Sucher Sommer, dándole la bienvenida una vez más a esta hora y bueno, y por supuesto... Y el otro nudo, estamos en A Doble Nudo, un nudo Daniel Sucher Sommer, el otro nudo Otto Guevara. Muy complacido de estar una semana más con ustedes en este su programa A Doble Nudo. Y hoy, Daniel, tenemos un programa muy especial. Bueno, muy actual también, muy actual. Muy actual. Bueno, muy señoras actual. y señores, hoy les tengo un programa que justamente es lo que están viendo y sí, lo están detectando, lo están viendo y no es un error. Es lo que está sucediendo con la educación en nuestro país, que se resume en la palabra educación que están viendo en la portada del estado de la educación con ese horror, podríamos decir, es horror con H, como sin H, no sé. Horror ortográfico. Horror ortográfico, Ajá. pero es que eso resume, está hecho adrede, de una vez les cuento, está hecho adrede, está hecho para llamar la atención, para hacer el red flag, que ya no es uno, es prácticamente un batallón de banderas rojas que... Ese pequeño error que están viendo ahí resume, Otto, el gran problema en educación que tenemos nosotros hoy y ese, por supuesto, es el programa del día de hoy. Sí, de hecho, el programa del día de hoy tiene que ver con este estado de la educación. El estado de la educación es un hijo del estado de la nación. Es un informe, este es el 9º informe que se realiza, ya tiene casi 13 años de estarse haciendo esto, no necesariamente es todos los años. En este caso, este 9º informe abarca 2020, parte del 2021, 2022 y principio del 2023. Esa es la radiografía sobre el estado en que se encuentra la educación costarricense. Y eso, como te digo, como les comento, eso lo hace el Estado de la Nación, que es financiado por el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, que al mismo tiempo está financiado por el Fondo Especial de la Educación Superior. CONARE es el Consejo Nacional de Rectores de las Universidades del Estado. Entonces, es importante saber quién financia, quiénes conforman el Estado de la Nación, quiénes conforman el Estado de la Educación, para saber que puede ser que haya cierto sesgo a favor de la educación pública, tanto a nivel de escuela, primaria, colegio, y también la parte universitaria. No, y también tenemos que recordar que con ese sesgo, Otto, sin desmeritar el informe, pero no estamos desmeritando el informe, sino que también en la última parte las recomendaciones pueden también tener un tinte un poco más diferente a lo que van a ver hoy en los 4 bloques que tienen A Doble Nudo, porque vamos a hablar justamente de todo ese informe, de todo ese termómetro, de toda esa radiografía. Y por supuesto, ¿cuáles son los pasos a seguir, Otto? Claro. Porque, a ver, es muy fácil decir, acá está la temperatura, está de 38 de fiebre, aquí está, tiene una lesión. Ahora, ¿y cómo resolvemos el problema? Vamos a empezar primero a hacer una parte histórica, Otto, porque me parece que acá llegar al 2023 sin haber hablado del 2018, sí, señores, porque la gente dice, no, pandemia, 2018, aquella huelga, que se acuerdan que duró casi 3 meses, eso empieza lo que podría ser el principio del final de este informe. Luego tenemos un avance más en una que otra huelga en el 2019. Así es, ¿no? Que también fue fractura un poco. mes y medio también de huelga en el 2019, principio del 2019. Fractura también otra Así vez es. el inicio de las clases y por supuesto la COVID-19 que desnudó, como lo hemos hablado varias veces, la poca disponibilidad que había, pero en temas tecnológicos y donde la brecha todavía, no solamente digital, sino académica o educativa, entre educación privada, iba a decir privado y libertad, sí. No, entre educación privada y educación pública, todavía la brecha se hace mayor. Sí, este 9º estado de la educación parte del 8º informe, donde ya nos mencionaba sobre el apagón educativo. Pero como bien está mencionando Daniel, el apagón educativo empieza en el 2018 y se extiende por prácticamente 3 años. En esos 3 años,
inclusive este mismo estado de la educación señala que hay 2 países que rompieron el récord en cuanto al cierre de escuelas, y son Costa Rica y México. 2 años completos cerrado en la época de pandemia todo el sistema educativo, mientras que países como Uruguay lo cerró 9 meses, lo cerró 9 meses de un año, o sea, no llegó al año. En Costa Rica fueron 24 meses todo cerrado, y a eso le sumas las huelgas que hubo. Entonces los muchachos, especialmente aquellos jóvenes en edad escolar, donde están haciendo sus primeras herramientas en lectoescritura. Yo le llamo infantil, para juvenil e infantil. Sí, esa parte infantil donde los niños están aprendiendo a leer y aprendiendo a escribir. Bueno, cuando dejan de asistir al sistema educativo durante 3 años, luego se reintegra nuevamente la presencialidad, llegan a un nivel donde no saben escribir, prácticamente no saben leer, entonces tampoco saben redactar, y bueno, ahí viene un problema seriosísimo, porque entonces, ¿cómo adquieren conocimientos si no es a través de la lectura? No, y te voy a contar algo interesante, Otto, y es que estos casos que se han revelado en el sentido de que tienes chicos de cuarto grado, para que todos tengan una idea, es una persona de 10 años de edad promedio, ¿no? 10, 11, ¿no? Están llegando sin saber leer, ni tampoco escribir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces el infantil puede ser el de primaria, el de primero, ¿sí? En primero puede ser que no estés, pero cuando estás en cuarto grado, ya tienes definitivamente una deficiencia bastante complicada, y eso también se traduce, Otto, en la portada que acabamos de mostrar al principio del programa, donde también los horrores ortográficos, ya sea porque hay una digitalización, están los WhatsApp, está la forma de escribir rápido, está la forma de cómo se textea la gente, también se incluye en esta educación muy mal arraigada, porque de hecho en mi hijo menor a veces me escribe palabras y yo le digo, así no se escribe, me lo escribes bien, pero para él y su cabeza y su grupo de amigos pareciera que la palabra que es con K-E. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces empiezan a verlo como algo normal, lo normalizan, digamos, lo arraigan y dicen, hey, ya va, espérate un momento. Si uno como adulto se empieza a dar cuenta que esto está sucediendo con los infantes, también es una responsabilidad de los adultos decir, hey, así no se escribe, a mí no me vengas hablando así. O sea, también existe una responsabilidad que no se evidencia en la parte de este estado de la educación, que muchos de los que son padres y representantes también han dejado eso como la educación es de la escuela. Y también se ha perdido, Otto, el tema de la casa como tal. Entonces, me parece que la radiografía que estamos viendo, si bien tiene que ver con todo lo que está en la escuela, si bien tiene que ver con lo que es el colegio, y no hablar de la universidad, ¿no? Examen PISA, todo esto, también existe una responsabilidad importante en la que acá, hoy en día, te lo digo como educador, también hemos visto que le hemos delegado todo a la escuela. Y en verdad también muchos de los aprendizajes que tienen que absorber los niños vienen de la casa. O sea, sí, muchas cosas tienen que ver de la casa. Ese tema que está mencionando Daniel no es un tema menor. O sea, la responsabilidad primaria en la educación de los niños es de los padres de familia. O sea, eso no podemos llegar y decir, no, es el Estado el que tiene que educarlo. No, la responsabilidad inicial es del padre de familia, que entonces se apoya en el sistema educativo, hace el esfuerzo, lo manda al sistema educativo público, privado, etcétera, pero tiene que involucrarse, en ver de qué forma sus niños adquieren la mayor cantidad de conocimientos posible, de qué manera adquieren habilidades y destrezas que les permita el día de mañana colocarse bien en el mercado laboral, acceder a conocimientos ya a nivel universitario, parauniversitario, que también les permita realizar y alcanzar sus sueños. Entonces, esa responsabilidad de los padres, no podemos, es la jefe de hogar, es el abuelo, padres, representantes, es el responsable del niño, juega un rol muy importante. Y también no desconocemos que en muchísimos lugares
la persona responsable de sacar adelante la familia está viendo a ver de qué manera logra conseguir el dinero para sacar adelante la familia. Entonces está trabajando largas jornadas, etcétera. Los chiquitos están a cargo de alguien que más o menos los medio cuida, etcétera. Pero ahí hay un gran tema que como sociedad tenemos que enfrentar. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando del estado de la educación con S, así como lo vimos al principio, porque el horror con lo que estamos recibiendo acá, también los docentes, como la gente redacta, es un grave problema. Pausa y ya volvemos aquí a Doble Nube. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú ándale. Martes, menú internacional. Miércoles, menú parrillada, 8.500 colones por persona. Jueves, menú pura vida. Viernes, menú mamá mía. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, Delice 200 metros norte. Frase del día. Soy competitiva conmigo misma. Siempre intento superar mis propios límites. Tyra Banks. Al segundo bloque de Doble Nube estamos hablando, conversando, dialogando, desmenuzando, creería yo que es la palabra correcta, el noveno informe del estado de la educación, en el cual, bueno, como hemos visto, como hemos leído y como hemos evidenciado en muchos de nuestros vecindarios, lo paupérrimo que está la educación en Costa Rica, y no solamente según el estado de educación, sino también con lo que hemos palpado. Y te iba a decir algo, Otto, antes de irnos a la pausa, que en esa huelga que duró casi 3 meses en el 2018, y estamos hablando de la responsabilidad que tienen algunos padres, representantes, el jefe del hogar. Esa huelga, la responsabilidad era de los padres también. Porque cuando tú ves que tienes un montón de profesores que estaban haciendo su huelga y todo el cuento, tú también como padres puedes decirle, ya va, o sea, nosotros también necesitamos que los niños también tengan que ir a clase. O sea, nosotros somos los victimarios en este sentido. Nosotros no podemos ser cómplices de, no, todo el mundo para la huelga y los niños ahí en la casa viendo para el ciprés. Y eso también me parece que se ha dejado, por eso digo yo, Otto, que muchas personas han estado delegando erróneamente en el Estado la educación de un país. El Estado lo que tiene es que promover, en el caso de como lo tenemos hoy, hemos hablado vouchers educativos, pero como está hoy, lo que tiene es que promover de que haya clases y de que esa currícula, que también lo vamos a hablar, que también lo dice el Estado de la Educación, que la malla curricular se cumpla al 100%. No que uno llegue y solamente me dieron matemáticas y sociales y las demás no me den. Uno tiene que exigirle, uno tiene que agarrar, así como, a ver, la Cele no jugó el viernes y el martes, aquí todo el mundo le exigía, bueno, así como uno le exige al jugador de fútbol, exíjale a los profesores, sí, exíjale, pero que les den clase. Para eso es importante que primero hay que cambiar el chip de la mentalidad de las personas, jefes de hogar, padres responsables de la educación de los niños, para hacerles ver de que los responsables primarios son ellos. Y que si el Estado, que está brindando ese servicio de educación, que no es gratuito porque a través de impuestos se está pagando eso, no lo está brindando, entonces los padres de familia deberían casi que golpear la mesa y golpear al resto de la institucionalidad, una defensoría de los habitantes, los representantes populares en la Asamblea Legislativa, etcétera, para ver qué diablos está pasando. Yo me acuerdo cuando fue este tumulto que fue a Casa Presidencial, ¿te acordabas? Que salió el presidente, hablaron un grupito pequeño de estudiantes que tenía que ver con la valoración o ponderación que se le daba a las pruebas de evaluación. La cosa es que hay un muchacho que dice, es que yo no recibo clase de biología o de salud, no me acuerdo. De biología, hace 6 meses. Ajá. Y el presidente Chávez en ese momento, y no lo estoy defendiendo, es que usted también lo hubiese hecho, le dice, eso sí es un problema. ¿Sí?
O sea, él le dice, eso sí es un problema, entonces ¿por qué eso no lo denunció? Ajá. ¿Me entiendes? Porque no pueden venir aquí a denunciar la ponderación del examen, del test. ¿Por qué no denunció a los 6 meses que tiene usted sin ver la biología? Y ahí es donde tiene que levantarse la bandera roja y decir, hey, como un chico, está bien si la persona estuvo 1 semana sin biología, o 2 semanas pudo haber sido que la profesora o profesor se incapacitó, pero 6 meses, ahí son los errores que están. Y los padres de familia tienen esa responsabilidad para Claro. señalar, por ejemplo, que ese profesor no le está dando clases a los muchachos en ese centro educativo, pero igual, si hay un mal profesor, y el mal profesor se nota porque los chiquillos no están aprendiendo absolutamente nada, porque pasa tal vez a todo el mundo con la mejor nota sin hacerles evaluaciones, sin transferirle conocimientos, o los deja a todos. Es que hay docentes de docentes, No, hay pésimos docentes, pero ahí donde el padre de familia también, y yo creo en ese empoderamiento del padre de familia, y por eso es que el sistema como está funcionando hoy, a mi juicio, no está funcionando y no va a funcionar por más de que usted le meta toda la plata del mundo que usted quiera a ese sistema educativo. Ve esto. Tú tienes hoy en día un montón de muchachos de 15 años y todos tienen que hacer el examen PISA, que es el examen internacional. Si tú tienes una valoración en la cual Costa Rica prácticamente está en los últimos puestos y en matemáticas es un desastre, a mí no me vengas a decir a mí que son 2 colegios que tienen problemas de matemáticas, porque estás hablando de un montón de colegios que tienen prácticamente la misma vara o el mismo nivel de matemáticas, que es pésimo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque tú puedes tener un par de estudiantes que, vamos a decir, los estudiantes de esta escuela tienen un docente que por mala suerte es malo, está bien. Pero por ese estudiante, por ese profesor, no se va a caer el examen PISA de un país. Ahí es donde voy. O sea, tú tienes esto nivelado. Prácticamente la cancha está embarrialada y muy mala. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta. Si tienes un problema en castellano o literatura, y tienes un problema en sociales, y tienes un problema en matemáticas, a ver, no puede ser que sea un profesor o puede ser una profesora. Estamos hablando de un sistema bastante complicado. Esto que está señalando es vital. Y el informe del Estado de la Educación sobre ese tema no dice nada. Sobre ese tema le cuesta reconocer, y ahí donde viene el comentario que hice al inicio sobre ese prejuicio, ese sesgo, le cuesta reconocer que el sistema de educación público como lo tenemos hoy está haciendo aguas por todo lado. No es posible que un muchacho, después de recibir no sé durante cuántos años inglés, no pueda ni articular una frase de inglés. O sea, si durante tantos años se imparte inglés, entonces algo está fallando en el docente, algo está fallando en la metodología que se está utilizando. Mejor prácticamente no darles inglés, darles un voucher a los muchachos para que vayan a algunos de los diferentes institutos, tipo Centro Cultural, Intensa, Conversa, lo que fuera, para que aprendan inglés por su lado, o inclusive hasta en Open English. Tome, aquí está eso, para que Open English y estudie usted por su lado. Es que yo te voy a decir una cosa, Otto, esto es bastante grave, porque justamente el modelo de desarrollo que ha tomado Costa Rica en los últimos 30 años tiene que ver con esa bandera de bilingüismo, que cada 4 años llegan los candidatos presidenciales, vamos a hacer bilingüe el país. Ajá, y entonces me topo con que esto me estás diciendo, entonces hay una cosa que no me cuadra. Entonces, si tú estás si estás impartiendo esto, cuando te vienen a valorar desde afuera, ¿qué es lo que sucede con Alemania, con Finlandia, con Suecia, con Noruega, con Dinamarca? Que te vienen a valorar desde afuera, porque no te evalúan la gente de adentro. O sea, este Estado de la Nación, si agarrarían... La educación, agarrarían y dijeran, vamos a hacer una cosa, vamos a contratar un Estado de la educación que venga, voy a dar un ejemplo, de Colombia, no sé, o de México, o de Finlandia, te puedo apostar que te molestarías con el resultado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada que temer. O sea, no es un tema político, me explico. Aquí está el resultado. Tienes este problema en PISA, tienes este problema, PISA significa, digamos, esta evaluación a nivel de 15 años, tienes estas personas que no se gradúan, estas personas que abandonan, y te lo vienen a decir así, a calzón quitado, te lo dicen. Y es a veces lo que yo creo que a veces no nos gusta entender. Claro, es muy bonito decir, se necesita un montón de plata, necesitamos 20 años para cerrar la brecha, o 30 años que dieron. O sea, ¿me entiendes? 30 años, dijeron que se requieren, al ritmo que llevamos, 30 años para que todos los colegios puedan cumplir con el 100% de la malla curricular que mencionaste. Pero eso me lleva al otro tema.
Y se lo comenté inclusive a la directora del Estado de la Educación hace pocos días. Yo le decía, bueno, ustedes lo que apuntan es que todas las escuelas tienen que aplicar o sí la malla curricular, el pensum de estudios que se le impone a todas las escuelas y colegios del país. Bueno, yo inclusive deberíamos cuestionarnos si ese pensum está bien elaborado, si no deberíamos nosotros empezar a flexibilizar el plan de estudios para adecuarlo a las particularidades de cada región, a las habilidades de estudiantes, ver qué es lo que están haciendo los países que van a la vanguardia en el tema educativo. Pero ve, Otto, ve. Tú tienes hoy 10 materias. No, más o menos, eso es lo que estudia un niño, ¿no? 10 materias, 8 materias, ¿no? En quinto grado, sexto, 10 materias, ¿no? 16, dicen por allá. 10 materias. ¿Por qué tienes niveles de 30, 40, 50 de que no se está dando? Si estás pagando a los profesores. Sí, bueno, ahí estoy de acuerdo contigo en el sentido. Si tú tienes las 10 materias, o sea, olvídate del cambio, porque el cambio me parece que son 3 pasos adelante, como hicieron en Japón, que agarraron un montón de gente y dijeron, me saco una cosa, ahora son solo 4. ¿Me entiendes? En Japón lo hicieron 4. Matemática, historia, inglés y comercio y negocio y qué sé yo. Y listo. Bueno, pero aquí olvídate de cambiarlo. Yo me quedo con los 10. Estoy pagando, estás recibiendo el dinero, ¿no? Están los profesores. ¿Cómo no se dan? ¿Cómo un niño a las 10 de la mañana está caminando aquí en el Parque Central sin hacer nada, sacándose? Sí. Vos mencionaste algo, y eso es algo que hemos reiterado en este segmento, y es, estamos pagando. La educación, óiganlo bien, la educación pública no es gratis. La estamos pagando a través de impuestos. El 95% de los jóvenes en edad escolar y colegial asisten al sistema de educación público. 95%, solo el 5% de educación privada. Y cada vez hay más familias haciendo un sacrificio muy grande para mandar a su hijo a la educación privada, porque en la educación privada no hay problemas con las huelgas, porque en la educación privada hacen un esfuerzo para acercar a los estudiantes al desarrollo tecnológico, para reducir esa brecha digital, para que a través de tecnología puedan acceder a mayores conocimientos, etcétera. Porque si hay un docente que no está dando la talla, lo echan. Porque si hay un docente que no se presenta reiteradamente a su clase, lo echan y lo sustituyen. Otto, eso no está pasando en educación pública. Vamos a ir a una pausa, pero te voy a dejar a ti y a todos los que me están viendo. A las 10 de la mañana de un martes, de pleno mayo, ¿qué hacen los niños jugando ahí en el Parque Central? Pausa y volvemos y me responden. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú ándale. Martes, menú internacional. Miércoles, menú parrillada, 8.500 colones por persona. Jueves, menú pura vida. Viernes, menú mamá mía. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, del ICE 200 metros norte. Frase del día. Soy competitiva conmigo misma. Siempre intento superar mis propios límites. Tyra Banks. Tercer bloque de A Doble Nudo. Estamos hablando, conversando, dialogando, desmenuzando el estado de la educación, o mejor dicho, el informe del estado de la educación, que ha evidenciado lo frágil, lo fracturado, lo raquítico, lo débil, y que por supuesto las grandes áreas de oportunidad que tiene la educación en Costa Rica. Antes de la pausa, Otto les preguntaba a todos acá, ¿qué hace un niño, niña, juvenil, no importa,
martes de mayo a las 10 de la mañana así, en el Parque Central. No tiene que estar haciendo nada Y ni lo en hay. la cancha de fútbol, ni en el parque del barrio, ni nada de eso. Tiene que estar en los centros educativos. Ahí donde tiene que estar, Otto. ¿Y por qué no se están dando las mallas curriculares completas en los centros educativos? Eso es lo que tiene que saber. ¿Sí? Bueno, eso, y esa es una responsabilidad nuevamente de los directores regionales y los directores de colegio, y un sistema que lamentablemente a lo largo del tiempo se ha hecho muy rígido. Porque si un docente no está cumpliendo con sus obligaciones, debería ser relativamente sencillo quitarlo. En nuestro sistema no. En nuestro sistema, una vez que entras en propiedad, ya no hay manera de quitarte. E inclusive los sindicatos se han opuesto a las evaluaciones de los docentes, porque la evaluación permite también saber si el docente está cumpliendo con sus obligaciones, si tiene facilidad para transferir conocimientos, valores y lo que fuera a sus estudiantes, para ver de qué forma detectar áreas en las que requiere un reforzamiento, un reentrenamiento, para que entonces vaya, se reentrene y siga entonces al frente de estudiantes en el aula. Actualmente la evaluación es prácticamente muy escasa, es muy complaciente, a los profesores malos no los puedes quitar. Bueno, ahora tienen la ley esta 9999, ¿sabes cuál es esta? No, ¿cuál es? Esta, Hay muchos nueves. No, es la que sí, que tú puedes demandar a quien sea. Entonces por eso también está la parte laxa, que tampoco quiere aplicar tanta digamos, obligatoriedad o digamos, un poco más de liderazgo dentro del aula, porque si no te vienen y te votan. Entonces, que eso también ha sucedido, que eso ha pasado a nivel de la academia, a nivel internacional, claro, que se le ha perdido el respeto al profesor. Pero, a ver, te cuestiono eso en el sentido de que yo no he visto que eso suceda con la misma intensidad en el sector privado. En las escuelas y colegios privados, cuando hay un muchachito, una muchachita rebelde que se enfrenta al docente y todo lo demás, ahí hay maneras, con la asociación de padres de familia, con esto, el director, entran, intervienen y esas situaciones no escalan. Y la persona indisciplinada es sancionada. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un tema de privado público, pero yo te digo, yo como he sido docente, digamos, por muchos años, sí he sentido, o sea, sí he visto esa pérdida de respeto. Y claro, en el caso mío, mire, yo le digo 3 cosas y punto y se acabó, no te gusta, te vas. No, que eso no se puede. Pero yo he visto gente que dice, mira, ¿sabes una cosa? Yo la verdad no me la voy a jugar porque lo que estoy ganándome son esto, entonces yo la verdad soy un poco más laxo, más flexible y todo esto. Y esta situación es parte del paisaje. Es que a ver, yo no estoy buscando una variable más fuerte que otra, es que todas son las que... Es como ahorita que está lo de ChatGPT y está la inteligencia artificial y están los celulares. Sí. Que lo dije al principio, yo tengo mi hijo menor, de repente me manda algo por un chat y yo le digo, a mí me escribes bien, ¿me entiendes? Y claro, a él lo bombardea que si TikTok, que si YouTube y que no sé qué, y él lo ve como algo... Y eso a mí me preocupa cuando llegan las redacciones de los exámenes o los artículos que tú mandas como profesor. No me quiero imaginar en la parte de abogados, ¿no? Que tienen que redactar todos los días. Pero en tema de administración, uno le dice, mire, mándeme una opinión y tú juras que la opinión es un chat. ¿Me entiendes? Y cuando tú le pides, te lo digo, cuando tú le pides a alguien que te mande un correo, a veces el correo es como un chat. Y entonces hay como cientos que se está perdiendo un poco esa educación integral. Claro, viene como una arista de todo lo que estamos viendo del estado de la educación, pero es lo que estamos viendo hoy en día. Y parte de lo que evidencia el estado de la educación, que es repetición de los otros estados de la educación, porque nuevamente hay que ser muy claros, no hemos llegado acá producto de las buenas o malas decisiones de la administración actual. Esto es algo que se viene arrastrando ya hace muchísimos años. Ese punto es muy importante porque alguna gente ahora, cuando vienen estas discusiones políticas en relación a quién señalar como responsable del desastre que tenemos en la educación, bueno, ese desastre, si hay que encontrar responsables, hay que remontarse en las últimas administraciones. Yo te voy a decir una cosa. La persona que tú vayas a señalar actualmente por el problema de la educación que tengas actualmente, no puede ser en ejercicio hoy. A menos que esa persona estuvo en ejercicio hace 15 años. Porque la educación son ciclos de 15 a 20 años. De 15 a 20 años. ¿Cuánto tardaste tú en sacar tu carrera y después ser un especialista? Porque la carrera la sacaste en 5, 6 años, 4 años. Pero para ser especialista tuviste que tener 10 años.
15 años. Exactamente lo que pasa en la educación. Tú tienes que aprender a levantarte, caminar, escribir, comer, hacer, y cuando estás terminando la universidad es que tú dices, ok, se supone que ya empiezo a redactar. Pero a través de todo esto hiciste muchos pasos en el cual te evaluaron matemática, te evaluaron inglés, te evaluaron esto, y tú vas evidenciando si tienes o no crecimiento en todo esto. No le puedes echar la culpa, ¿no? De repente ahorita a la persona que está, porque no tiene absolutamente nada que ver en esto. Del todo no, y eso es importante dejarlo claro, porque hay personas que oficiosamente atacan al gobierno y están señalando que la ministra actual y el presidente actual son los responsables de la crisis que tenemos hoy. Y entonces eso hay que dejarlo muy claro. Parte de lo que señala el informe de la educación, no solo está el tema de los muchachos que no saben leer y escribir a nivel, digamos, de escuela, sino también ya cuando se avanza hacia colegio, esas personas que tampoco estuvieron en el sistema educativo durante 3 años, muchos de ellos no regresaron al colegio. Entonces tenemos la parte que se habla de deserción o expulsión del sistema educativo. Entonces tenés personas que ya del todo ya se bajaron del tren y entonces se metieron a trabajar por aquí o por allá o no están trabajando, es decir, ni estudian ni trabajan. Y luego tenés los otros que llegaron, se perdieron parte de la secundaria, volvieron a la presencialidad a 10º año, 11º, en algunos casos el 12º, y resulta que con bases muy pobres, entonces vienen los exámenes de admisión de las universidades, muchos los pierden, o aquellos que pasan raspando a la universidad se topan en la universidad con que hay un montón de materias que las raspan todas, las pierden todas. Sí, las pierden todas. Y entonces duran más, se desmotivan o duran más educándose o de una vez se pasan a una carrera menos exigente, etc. Y ahí tenemos entonces una gran debilidad en materias o carreras STEM que tienen alta demanda en el mercado laboral costarricense. Ojo, y ahí en el estado de la educación también hablas de la proporción de las personas que reprueban, porque me dicen que raspan, sí. Claro, que reprueban las materias en sociales, las materias en matemáticas, porque te lo dice el mismo estado, hay un gráfico justamente de barras que te va diciendo cómo la gente va reprobando en las universidades. Y también hay un caso importante que, a ver, yo no estoy de acuerdo en regalar títulos, ¿no? Porque eso nunca me ha gustado, porque me parece que esa es la mentira más grande que le puede dar. Pero también se le regalaron algunos títulos, no se preocupe. Venga, yo le doy un titulito ahí para que se vaya tranquilo. Pero al final, la vida es la que te da el examen de verdad. O sea, de nada me sirve a mí decirte, mira, tú aprobaste matemáticas, cuando en verdad lo único que sabes es restar y multiplicar y dividir, porque hasta ahí llegas. Y uno dice, pero Daniel, ¿se necesitan más cosas? Sí, se necesitan mucho más cosas en matemáticas y muchas más cosas en biología. ¿Me explico? Entonces, acá el estado de la educación sigue evidenciando que Costa Rica no está teniendo un 360 responsable en la educación. Y aquí, Otto, voy a rescatar las palabras que tú dijiste. Por más que yo le meta dinero, llega un punto en que tú puedes echarle mucho azúcar al agua y llega un punto en que el agua ya no te va a saber más dulce, ¿me entiendes? Porque no es un tema del azúcar, no es un tema de dinero. Es un tema del 360, de la responsabilidad de los padres, responsabilidad de los profesores, responsabilidad de los directores de las escuelas, responsabilidad de los directores de las universidades. Ahí están las responsabilidades de todos. Es un 360 que tiene. Y también, Otto, y se lo digo aquí a la cámara, también es responsabilidad del estudiante. Porque a veces dejamos al estudiante como la víctima. ¿Me entiendes? Pobrecito. El pobre, no, ningún pobrecito. Hay que estudiar. Una persona, yo tenía un profesor que decía, una persona menor de 17 años tiene que estar en un colegio. Punto. Así, no hay para dónde ir. Muchachillo de 17 años para abajo tiene que estar en un colegio. No tiene que estar ni trabajando, ni tiene que hacer nada. Yo sé que hay vulnerabilidad por aquí, una casa vulnerable por acá. Bueno, hay que hacer todo el esfuerzo a nivel de vecindario, de urbanización, para que esos niños menores de 17 estén en una escuela y no trabajando. Usted puede trabajar ¿cómo se llama? En otro horario, los pones a hacer tareas mientras están ayudando, lo que tú quieras. Pero tiene que también haber una responsabilidad del niño de hacer eso. Y hay una frase que yo la aprendí aquí en Costa Rica, no la aprendí en Venezuela, que decía, pesa menos un lápiz
que una pala, ¿verdad? Eso lo aprendí yo aquí. Bueno, esa frase, 18 años voy a cumplir yo acá y me gusta decírselo a la gente. Un lápiz pesa menos que una pala. Una pala, haciendo la analogía de que ir a trabajar es mucho más duro que ir a estudiar, y estudiar te puede dar todavía para que las aperturas. personas no aspiren a ser jornaleros, sino que estudien para acceder a puestos de trabajo mucho mejor remunerados. El estado de la educación también me señala un poquito, no con profundidad, el rol de las nuevas tecnologías, el rol de los teléfonos, lo dinámico que son los videitos y juegos y cosas que se dan hoy en computadores, pero inclusive la forma en que los muchachillos se meten en videojuegos y a través de videojuegos en algunos casos aprenden, en otros casos interactúan unos con otros y llegan al centro educativo y las clases son muy aburridas, muy lentas, van al ritmo de todos y entonces hay que ir al ritmo del que está más quedado, todos los más chispas, los más aventajados, los que tienen tal vez más avidez de adquirir conocimientos se aburren y es una razón por la cual también se salen del sistema. Entonces, esa parte, el estado de la educación no lo señala con la suficiente fuerza, porque eso nos debería llevar a reflexionar sobre la forma en que se están dando clases, sobre la metodología, sobre el sistema de la educación estandarizada, al mismo ritmo para todos, sobre el concepto de la educación con o sin grados. Todo eso es parte de una reflexión que no lo hace el estado de la educación, así como, y olvídate de la otra parte, que es la gestión de los servicios educativos, el tema de vouchers de educación, el tema de los charter schools o escuelas manejadas por cooperativas, etcétera, la parte de homeschooling, etcétera. Nada de eso toca el estado de la educación. Y ahí acabas de tocar el tema que tiene que ver con otro personaje que está dentro del aula, que es el profesor. Porque los que estamos en educación lo vamos a hacer siempre el eterno estudiante. Y si usted cree que por haber dado clase 20 años usted no se va a querer seguir actualizando y que como daba clase hace 20 años es lo que le sirve ahora, puedes tener ese problema. Vamos a ir a una pausa, volvemos al último bloque, que arreglar, porque ya dijimos el termómetro. ¿Cuáles son las soluciones? Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Pausa, no se vaya, ya volvemos. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú ándale. Martes, menú internacional. Miércoles, menú parrillada, 8.500 colones por persona. Jueves, menú pura vida. Viernes, menú mamá mía. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, del ICE 200 metros norte. Frase del día. Soy competitiva conmigo misma. Siempre intento superar mis propios límites. Tyra Banks. Señoras y señores, último bloque, pele el oído porque viene la forma de cómo poder resolver o por lo menos dar soluciones viables a el estado de la educación, a la situación de la educación, porque el estado de la educación ya dijo que el diagnóstico, ahí está el informe, el noveno. Ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque según la gente del estado de la educación, la parte de conclusiones es, mire, esto lo que hay que hacer es cumplir con la normativa. 8% del Producto Interno Bruto metido en educación, cumplir con normativas, reglamentos de normativa internacional. Usted cumpla con todos sus compromisos y se resuelve el problema. Vamos a resolver. Dicen ellos. Vamos a ver. Yo agarro y anteriormente te comenté que tú puedes agarrar y echarle todo el azúcar del mundo a un vaso de agua y al final no te vas a ver a nada porque empalagaste esto. De nada te sirve darle más dinero, más a la educación,
cuando no sabes gestionar por un lado y producir por el otro. Digo producción, no es un tema de producción en serie, va cómo dar la clase, la metodología de la clase, qué hace la clase, cumplir con la clase. Entonces, el contenido de lo que vas. Entonces, Claro. me voy a basar mi recomendación, vamos a hacer un ping-pong. A ver, dale. Yo me voy a ir a la recomendación del muchacho que dijo, no tengo biología 6 meses. Yo tengo que asegurar que este aporte de nómina que estoy haciendo me tiene que cumplir. Eso es lo primero que yo haría. Yo no me voy hasta el 8% de educación, es que no, tú puedes ser 20 si quieres, pero hay un muchacho que dice, no tengo profesor de biología. Eso es lo que yo tengo que evitar primero, por lo menos, eso es lo que yo haría. Y entonces, evitaría yo que haya huecos. Bueno, a nivel de reforma normativa, entonces lo que habría que hacer es que si hay un profesor que recurrentemente dice, no voy a las clases o voy un ratito nada más, les digo, léanse esta vaina y yo me desaparezco, dejo un asistente para que más o menos dé un seguimiento y luego hago que doy clases y luego hago que los evalúo y todo el mundo feliz, los carajillos felices diciendo, "Mae, perfecto, ya pasé biología, es una materia muy fea, no aprendí nada, pero ya pasé". Eso está pasando muchas veces en el sistema educativo. Eso no puede pasar. Por eso, entonces, ahí yo te resuelvo el problema y no tiene nada que ver con plata. ¿Eh? No tiene nada que ver con plata, es simplemente poner orden. Así de sencillo. Ahora, vámonos con otro problema, el del inglés. ¿No? Perfecto, vamos a hacerlo del inglés. No hay solo clases en inglés. Pon las otras clases en inglés, de que hayan otras clases en inglés. ¿Cuál es el problema? Hay una persona que me abordó hace poco sobre ese tema y me dice, mire, nosotros le ofrecemos al Ministerio de Educación hacerle una evaluación a todos los profesores de inglés, a todos, ponerlos a hacer un test para saber el nivel de inglés que tiene cada uno de ellos. Nosotros le regalamos la prueba. Entonces, con base en eso, ya usted tiene un diagnóstico y dice, cuáles de esos profesores deben estar en el aula impartiendo inglés y cuáles tienen que ir al aula a aprender inglés. Ok, ahora, ¿por qué yo no puedo dar clases en español? ¿No? Yo puedo dar una clase en español de matemática y el libro está en inglés. ¿Por qué no? ¿Hay algo que me lo limite? ¿Por qué no puedo dar la clase en español? Estoy dando la clase en español. Buscar X, buscar Y, ¿te acuerdas de eso? Bueno, a mí porque me encantan las matemáticas. El libro está en inglés. Sí. Todas las escuelas privadas funcionan más o menos de esa manera. Entonces, si queremos caminar hacia el bilingüismo, tenemos que empezar a trabajar en esa dirección. Pero vos no puedes hacer eso si los muchachillos del todo, desde abajo, no tienen la formación del todo, no tienen el conocimiento del inglés. Entonces, tenés que modificar eso. Claro, pero cuando tú empiezas a darle evidencias, herramientas en inglés, la gente va a tener que decir, ok, ya sé que la palabra solve es resolver. Digamos, algo no es solve the X, ¿no? Sí. En inglés, ¿no? Bueno, el muchachito va poco a poco entendiendo de que es una equation y cómo se escribe equation en inglés y así sucesivamente. ¿Por qué no se puede hacer? O sea, eso no tiene que ver. No hay una limitación, no hay una limitación legal, tiene que ver con el docente, la calidad del sistema educativo, un sistema educativo que no está diseñado para el bilingüismo. Ahora voy con otra. Te estoy dando cosas que son. ¿Cuántas veces los muchachos hacen un paseo fuera del colegio a las diferentes plazas y teatros y parques en Costa Rica? ¿Cuántas veces? En los colegios públicos muy pocas veces y lo que se aduce normalmente es que no hay recursos para eso. A pesar de que hay juntas administrativas de educación que tienen un montón de dinero que en teoría deberían utilizar para mejorar la infraestructura educativa y que uno podría llegar y decir, bueno, pueden tomar parte de eso para tal cosa, que requeriría una reforma normativa para que pueda haber recursos para esas experiencias. Entonces yo también quiero que en la infancia la experiencia sea cultural y en la juventud, ¿se entiende así? Infancia primaria y secundaria, y en la juventud me den ese paseo a las zonas francas. ¿Tú crees que las zonas francas no te van a apoyar eso en una alianza público-privada para llevar a todo el mundo, por ejemplo, las distintas escuelas de Coyola de la Escuela, para que le den una vuelta a todo lo que está en Coyola de la Escuela, para que cuando llegue, ¿cuánto cuesta eso? Hay que poner más plata del Producto Interno Bruto para eso. Cero. Lo que hay que hacer es tener las ganas de agarrar y decirle al muchachito,
vea el aspiracional de que si usted aprende inglés, aprende matemática, aprende esto, va a estudiar aquí. Por eso es que los colegios técnicos son un modelo exitoso aquí, porque prácticamente lo que ven es hacia ese modelo de desarrollo costarricense, que es la zona franca, y ahí tienes las entradas al TEC, que son los primeros que entran en el TEC, los primeros que entran en la UCR. Bueno, porque eso tú no lo puedes cascadear al resto de la población. Sí, porque tienes el aspiracional, Otto. Ese ejemplo que mencionas ahora de los colegios técnicos, estamos hablando de colegios públicos, porque el Estado de la educación casi no se mete en el tema de lo que son colegios y universidades privadas, se concentra en la parte pública, pero sí se menciona el tema exitoso de los colegios técnicos. Entonces, si ahí tenés un ejemplo de algo que está funcionando, bueno, hay que ver de qué forma se extiende eso, porque ahí está funcionando, y todo lo demás no está funcionando, hay que ver de qué manera empezar a hacer esos ajustes. Hay unos temas adicionales sobre los cuales el Estado de la educación no dice absolutamente nada, y tiene que ver con lo que en muchos lugares y en muchos países han ensayado, y es sacar al Estado la gestión de los servicios educativos, y es empezar ya sea un sistema de vouchers para que el padre de familia escoja el centro educativo donde matricula a sus hijos, cuando hay muchos centros educativos relativamente cerca donde él pueda escoger, donde no puede escoger charter schools, que es esta escuela administrada por una especie de cooperativa de docentes administrativos, donde ya entonces la relación ya no es con el Ministerio de Educación Pública, todos los docentes, sino es con la cooperativa. Entonces, aquel que no esté dando la talla, lo hacen a un lado y contratan a los mejores. Entonces, luego tenemos la otra parte que tiene que ver con homeschooling. No necesariamente para que el padre de familia, que no sabe tal vez nada de educación, le dé la clase a los hijos o esté dando esa tutoría, pero hay tutores especializados para dar ese tipo de, de conocimientos, ese tipo, vamos a ponerle esa modalidad educativa. ¿Cuánto cuesta eso? Es simplemente, es lo mismo, es la misma plata que tenemos actualmente. Es que ahí es donde yo te estoy diciendo, no nos cuesta más plata. Exactamente, no te cuesta más dinero. Eso es el mensaje que hay que hacer acá. Ajá. Porque no es buscar más dinero, no es echarle más azúcar al agua, es si tienes la misma plata, ¿qué hacer con el dinero? ¿Cómo optimiza el dinero? Sancionas al que tienes que sancionar, contratas al que tienes que contratar. Y premias si le pagas bien. Un buen profesor de matemáticas se lo deberían perseguir diferentes colegios para reclutarlo. Y voy a seguir. Evaluación cada 2 años. Así lo hacen en estos países que te digo, Alemania, Francia, cada 2 años. Y la evaluación es para determinar cuáles son las áreas en las que este docente tiene que mejorar. No es, mire, yo lo califiqué para despedirlo. No, usted está haciendo su mejor esfuerzo, pero mire, ha habido modificaciones curriculares, metodológicas, etcétera. Usted tiene que ajustarse, adecuarse a los cambios que se están dando. Usted tiene que manejar la tecnología de una mejor manera. Es más, con la tecnología, y conforme más escuelas estén conectadas a internet de banda ancha, conforme los hogares estén conectados a internet de banda ancha, ya ahí viene la parte de lo autodidactas que van a ser las personas. Y vos lo mencionabas, es el muchachillo diciendo, yo quiero adquirir conocimientos. Entonces vos vas y te matriculás en Khan Academy o te metes a aprender idiomas, vos por tu lado. Entonces el docente tiene que cambiar su rol. El docente debe ser un mentor que ayude al estudiante a ir a buscar el conocimiento. ¿Y sabes qué pasa? Que yo te voy a explicar donde hay una excusa que es baratísima, me parece que es barata, pero la excusa es barata por lo mala que es. Porque para muchas cosas siempre hay internet. Para mandar WhatsApp, para mandar memes, para mandar tonteras, para todo eso sí hay internet. Pero para aprender inglés no hay. ¿Me entiendes? Para aprender a buscar una información no hay internet. Y de repente buscan a una persona en la Conchinchina que justamente es la persona que está en la vulnerabilidad y sacan de esa gota el mar. ¿Me entiendes? Entonces, también tenemos que ser honestos en dónde están las personas vulnerables, ¿no? Y poder atacar rápidamente con todas estas estructuras. Y a todos los demás, papito, tú te me despiertas, pues aquí tienes todas las herramientas, vives en centros urbanos, tienes todo lo que hay que hacer y, por supuesto, hay que darle. Ahora, el muchacho tiene que tener pupitres de verdad, tiene que tener baños, tiene que tener infraestructura. Me parece que ahí sí puede ser una responsabilidad del MEP, digamos, del jerarca actual,
lo que está hoy y que no ha resuelto en el último año. Eso sí. Ahí hay problemas por eso, se pueden resolver también muy fácilmente dándoles herramientas gerenciales a las juntas administrativas para que manejen bien los recursos que ya tienen. Es que quería rescatar eso que dijimos, que la jerarca actual, la ministra actual, no puede tener responsabilidad de los últimos 15 años. Puede tener responsabilidad de que no se haya girado un dinero para una infraestructura que se pueda... Ahí sí puede tener una responsabilidad, porque esa es la responsabilidad no de ella, sino de cualquier, tuya, mía, cualquiera. Entonces, estas infraestructuras hay que denunciarlas rápido, ¿no? Denunciarlas rápido y hay que decir, ok, tenemos este problema de agua, este problema de tubería, hay que hacer eso. Pero eso no puede detener la educación. O sea, lo que quiero decir es que tú no puedes agarrar porque hay un baño que no tenga agua. Todo el colegio se acabó y no tiene inglés, no tiene español, no tiene... Pero también ahí hay una responsabilidad de padres de familia, etc. A ver, un director en un centro educativo y la junta de administración de decir, pucha, tenemos un problema en la batería sanitaria. Habla con todos los padres de familia, con las empresas de la zona. Pucha, diablos, arreglemos esa bendita batería sanitaria, por Dios. Entonces, señoras y señores, que ya estamos llegando al final de Doble Nudo. En el segundo bloque de Doble Nudo, aquí lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar lo pueden escuchar en Spotify o en el de Otto, a Doble Nudo, Daniel, en donde sea. Hablamos de que la responsabilidad es 360. Y la educación tiene que ser 360, Otto. Hay que involucrarse. Usted, yo, usted que está viendo, si usted es profesor, también se tiene que involucrar. Si usted es una persona que sabe involucrar y tomar el toro por los cachos y decir, vamos a darle. Sí, con una población más educada vamos a vivir todos mejor y eso es lo que anhelamos en A Doble Nudo. Hey, señoras y señores, quiero terminar este programa diciéndote, y también Otto, de que la educación es el pilar de toda sociedad. Sí. Y mientras una población esté lo más educada, siempre va a tener el mejor rédito, porque no hay mejor inversión que la educación. Así trabajemos en eso juntos, trabajemos en eso juntos. Señoras y señores, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.